El servir es una de las cualidades que Cristo plasmó. Y no solamente es una cualidad, sino que también es un principio, el cual representa humildad. Y es lo que muchos han dejado a un lado. Y quiero hablar el día de hoy del servir. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 20, versículo 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida por rescate de muchos. Aquí nos da un claro ejemplo el Señor de su humildad. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no escatimó su vida, su majestad, su poder, su gloria, sino que se humilló a sí mismo para el rescate de toda la humanidad. Y lo hizo prestando un servicio, sirviendo. La Biblia nos dice que Jesús no se negaba en sanar a una persona. No se negaba a ir cuando alguien le llamaba. Pero hoy en día, muchos hombres han llenado de egocentrismo. Y quiero decirles de que en el reino de Dios, si queremos ser el más grande o queremos ser el primero, debemos tener este principio primeramente, y es el principio de servir. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El Espíritu Santo siempre nos va a tener fervientes, es decir, siempre nos va a inclinar a prestar un servicio, siempre nos va a inclinar a servir, a llevar el santo evangelio de la paz, compartiéndolo, orando por otros, dando palabras de aliento, de vida. Eso es lo que hace una persona que presta el servicio, el que sirve. Hay que servir. Es uno de los principios que Jesús inculcó, sinónimo de humildad. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 12, 26, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo estoy, allí también estará mi siervo, a quien sirve. Mi Padre le honrará. Si queremos esperar la recompensa, si queremos que Dios nos honre, debemos primero servir. Mateo capítulo 20, versículo 26 al 27. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser primero debe ser esclavo de todos. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? ¿Quieres ser el primero? Sirve. Sirve. Porque para eso fuimos formados. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, a partir de ese momento, todos estamos siguiendo a Jesús. Porque queremos ser como Él. La Biblia dice que la meta es llegar a la plenitud de Cristo. Pero para llegar a ese nivel debemos ser procesados. Debemos adquirir lo que el Espíritu Santo nos da, lo que el Espíritu Santo nos muestra. Pero también debemos adoptar los principios de Jesús. Y el principio de servir, muchos lo han desechado. Un principio que debemos tener presente en nuestros corazones. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la Escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Una persona que sirve es una persona que se somete a la palabra de Dios, y no solamente se somete a ella, sino que la aplica en su vida, negándose a sí mismo, para poder prestar un servicio a otros, poder ayudar. Para eso fuimos diseñados en Cristo Jesús. Y todos en la vida fuimos diseñados con un propósito. Y el propósito de aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador es servir. Que no se nos olvide. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice lo siguiente: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para darle riendas sueltas a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Cuando Dios nos hace libres, cuando Dios nos da una nueva vida, lo primero que nos pide es que nos sirvamos unos a otros con amor. Nos pide servir. Porque una persona que está pasando por un mal momento y viene una y le sirve con agrado, con amor, está rescatando un alma de la angustia. Está rescatando a una persona de una situación difícil y le cambia la perspectiva a aquella persona. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Un siervo de Dios vive para servir a Dios. ¿Y cómo se conoce una persona que sirve a Dios? Con sus obras, con su servicio, porque sirve. Un hombre de Dios sirve, no espera ser servido. Y este principio lo quiero inculcar a todo aquel que me escuche. Un principio que se ha perdido, un principio que Jesús nos dejó: servir. Si queremos ser grandes en el reino de los cielos, sirve o sirvamos. Si queremos ser el primero en el reino de los cielos, dice que debemos ser esclavos de todos. Servir. Un principio que es importante para todo aquel que quiera figurar en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 13, versículo 13 al 17. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los demás. Porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo viene del Señor. Él le lavó los pies a sus discípulos y les dio ese ejemplo y les dijo que lo siguieran haciendo. Y es lo que Dios nos pide el día de hoy. Porque usted y yo, que le hemos recibido como Señor y Salvador, también somos sus discípulos. Le estamos siguiendo. Tratamos de llevar esa vida. Tratamos de seguir ese camino. Y en ese camino el Señor nos está procesando. Somos sus discípulos. Pero nos ha dejado un ejemplo. Y es el ejemplo de servir. El ejemplo de la humildad. Porque muchos Dios ha usado grandemente, pero se han llenado de egocentrismo. Quieren figurar en todo. Y se les olvida que el principio número 1 es el de servir, no el de ser servido. El principio número 1 es reflejar humildad, como lo hizo el Señor. Los fariseos, los escribas de ese tiempo, no se sentaban con cobradores de impuestos ni de prostitutas, porque eso
les hacía sentirse menos. Pero Jesús lo hizo, porque Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Él no vino a reflejar su gloria y su poder ante los demás, sino que Él vino a compartir amor. Él vino a servir y lo hizo de una manera extraordinaria. Por esta razón te quiero decir el día de hoy de que es mejor servir que ser servido. Es mejor ser el más pequeño, porque para Dios el más pequeño es el más grande y el más grande para Dios es el más pequeño. Es mejor ser esclavo de todos, porque Dios nos va a honrar. Te quiero invitar el día de hoy, quiero cambiar tu perspectiva, quiero que sirvas en Cristo Jesús. Para eso fuimos llamados, para servir. Y aquel que sirve es el que está disponible las 24 horas del día. No importa la hora que te llamen, contesta. Hay alguien que siempre está necesitado. Hay alguien que siempre está esperando una palabra de aliento, una palabra que lo edifique, que lo transforme, que lo salve. Sirve a los demás en Cristo Jesús. Ese es el llamado de todo aquel que ha recibido un ministerio, de todo aquel que quiere servir al Señor. No te detengas a pensar el tiempo que gastes, ni lo lejos que tengas que ir. Piensa de que al que le estás sirviendo es al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él merece todo nuestro tiempo, todo lo que nos pida, todo lo que nos mande a hacer. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre porque todo esto es gracias a Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque tu palabra es clara como el agua. Gracias, Señor, porque siempre nos das un principio, Padre. Un principio, Señor, que a veces desechamos y nos dejamos llevar, Señor. Y queremos ser el epicentro. Nos llenamos de egocentrismo. Y nos olvidamos, Padre, de que tú no ves las apariencias sino el corazón. De que tú ves, Señor, aquellos hombres que te sirven con amor y con lealtad. Gracias, Señor, porque siempre, Padre, pones una palabra para cada uno de nosotros. Te honramos y te glorificamos, Señor, el día de hoy. Amén y amén. Si te gustó este video, te pido que lo compartas, porque cada vez que lo compartes, YouTube recomienda el video. Y que te suscribas a mi canal para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones del mundo. Dios te bendiga grandemente.